Saludos a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a la clase del profe Ariel. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre la lengua y el habla. Para iniciar nuestra reflexión, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué es importante analizar la lengua y el habla en la actualidad? Pues muchos dirán, es importante hablar de lengua y habla porque me están diciendo en la escuela que hable de lengua y habla, o porque el profesor me ha dado el tema. Pues no, lo que debemos de analizar son los factores sociales, y en ese entendido vamos a ver muchos ejemplos, ¿no?, de por qué volver a hablar de lengua y habla. Si ustedes revisan las redes sociales, muchos youtubers y muchos facebookeros, digámoslo así, son los que han empezado a analizar cómo es que la gente se comunica en el mundo. Entonces justificaremos nuestro análisis a partir de la siguiente respuesta. Porque día a día las redes sociales nos permiten explorar el mundo e investigar la forma en que se comunican las personas. Y es cierto, nuestra curiosidad nos lleva a preguntarnos cómo es que se comunican las personas en el mundo. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación de términos y saber cuándo utilizarlos. Y más que todo sobre los siguientes: lenguaje, habla, lengua, idioma, acento y dialecto. No podemos llamar a todo lo que escuchemos lengua o lenguaje. No es correcto decir a todo idioma. No es correcto decir a todo lenguaje, igual con el acento, el idioma y el dialecto. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es diferenciar en estos términos, saber cuándo utilizarlos y así no caer en algunos errores técnicos y llamar a las formas de hablar de algunos países como guerra de idiomas, jerga, o llamar a una lengua, lenguaje peruano. La primera pregunta que nos realizamos es: ¿qué es el lenguaje? Eso es lo primero que debemos de entender y vamos a darle una respuesta simple. El lenguaje es la capacidad humana para poder comunicarse y expresarse mediante signos orales o escritos. Entonces, es una facultad humana, tiene que ver con el ser humano. Es una capacidad, es algo que es inherente al ser humano para poder transmitir ideas o para poder expresarse. Para esto, para poder comunicarnos o expresarnos, nosotros utilizamos signos. ¿Qué tipos de signos? Orales o escritos. En este momento ustedes están escuchando mi voz. Entonces, estoy utilizando yo para comunicarme los signos orales. Y también ustedes están viendo su pantalla y esos dibujitos que ven ustedes y llamamos letras o grafemas son signos escritos. Eso es el lenguaje. Vayamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos a un señor y él tiene una idea en su cabeza. Ahora, va a utilizar el lenguaje cuando quiera transmitir esta idea a partir del uso de signos. En este caso, él está hablando, está abriendo la boca, está emitiendo palabras. Y a eso se le llaman signos orales. ¿Qué está haciendo? Está transmitiendo una idea, se está comunicando o está comunicando una idea. Ese es el lenguaje. Es la facultad humana para poder transmitir ideas a partir del uso de signos orales o escritos. Las características del lenguaje son las siguientes. Es universal. Esto quiere decir que todos los seres humanos podemos comunicarnos unos con otros. Además, en el mundo utilizamos signos orales y escritos para poder interrelacionarnos. Eso es lo básico. Aparte, para poder transmitir la información, nosotros utilizamos la lengua y el habla. Estos dos términos los vamos a analizar a continuación. Pero antes vamos a dar algunos ejemplos de lenguaje, como es el lenguaje de señas. En este caso, nosotros podemos emitir saludos o la gente sordomuda puede comunicarse a través de señas que se hacen con las manos y estos tipos de señas se aprenden para poder interrelacionarse. Otro ejemplo de lenguaje es el lenguaje de programación. Este lenguaje lo utilizamos para nosotros poder dar órdenes a las computadoras y a su vez programar las cosas que tienen que hacer las computadoras. También tenemos como lenguaje el lenguaje musical, que es igual un conjunto de signos que nos ayudan a representar la música, los sonidos. Por eso es que en la música tenemos figuras como las blancas, las negras, aparte tenemos tiempos, la variación de sonido de acuerdo a su altura. Todos esos signos que ustedes ven en la pantalla también configuran un lenguaje, puesto que van a transmitir una idea. Eso es el lenguaje.
la facultad humana para poder comunicarse a través del uso de signos. Continuaremos. Ahora nos preguntamos qué es la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Entonces, ese sistema de signos lingüísticos tiene que ver con cómo llamamos a las cosas, con cómo nosotros aprendemos el mundo. Desde niños nosotros aprendemos un signo lingüístico para poder llamar al pan, para poder también señalar otras cosas, como por ejemplo la mesa. Nosotros aprendemos ese signo lingüístico, mesa, para poder nombrar la mesa. Entonces, nuevamente repito, la lengua es un sistema de signos lingüísticos que nosotros, las personas, como hablantes, aprendemos y retenemos en la memoria para, a través de esos signos, poder transmitir ideas. Vamos a colocarnos un ejemplo, pero en quechua. Y la oración dice, Noja tantata rantini. Esto que ustedes ven es la lengua. ¿Por qué es la lengua? Porque es un sistema de signos que hemos aprendido para poder nombrar las cosas. Por ejemplo, vamos a analizar esta oración en quechua y diremos, Noca, ese signo lingüístico, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a una persona, a la primera persona, yo. Anta, ¿qué es anta? Es pan. Y rantini, que es yo compro. Como ustedes pueden dar cuenta, la lengua es un sistema de signos que nosotros aprendemos desde niños, desde chiquitos, para poder comunicarnos. Eso es la lengua. También vamos a decir que ese sistema de signos tiene su propia estructuración. Si analizamos gramaticalmente esta oración, vamos a decir que el complemento directo es anterior al verbo, hecho que no sucede en el español. Veamos ahora el mismo ejemplo, pero en castellano. Yo compro pan. Ahora sí, esta oración para ustedes es más conocida y vamos a decir que esta es la lengua española. ¿Por qué? Porque es un conjunto de signos lingüísticos que nos ayudan a mencionar las cosas para transmitir una idea. En este caso, yo, ¿a quién hace referencia? A la primera persona. Compro es la acción de vender algo y pagar por eso. Y finalmente tenemos pan. Pan es un alimento que nosotros comemos todos los días. Ahora la diferencia, si hacemos el análisis gramatical de la oración en español, vamos a decir que en español, después del verbo va el complemento directo. Daremos algunos ejemplos de lengua, por ejemplo el español o el castellano. Otro ejemplo, el aymara y otro el inglés. Son sistemas de signos lingüísticos que la gente de esos lugares aprenden y a partir de ellos se van a comunicar. Ahora nos tocaría preguntarnos qué es el habla. ¿Qué es el habla? Vamos a decir que el habla es el acto particular por el cual una persona de forma individual y voluntaria usa la lengua para transmitir un mensaje. En palabras sencillas, el habla es usar la lengua. Ese sistema de signos que hemos aprendido en un lugar, nosotros lo utilizamos. Al uso de la lengua se le llama habla. En este caso, el hablante tendrá una idea y a partir de la lengua que ha aprendido o que sepa, va a decidir utilizarla. En este caso, la niña piensa en que necesita una botella de agua. Entonces, si la lengua de la niña es el español, ¿qué dirá? Quiero agua. Está utilizando el sistema de signos español para poder transmitir su idea. Pero imaginemos que la niña del dibujo ha aprendido el inglés. Entonces dirá, I want water, que yo necesito agua. Pero eso es en otra lengua, ¿ya? Ese es el habla. Utilizar la lengua para poder transmitir una idea. Finalmente, vámonos al ejemplo del quechua. Imaginémonos que la niña ha aprendido y ha memorizado los signos quechuas. Entonces, transmitirá su idea de la siguiente manera. Yaku munani. Yo quiero agua. Nuevamente repito, eso es el habla. Es utilizar la lengua que nosotros hemos aprendido. Ahora vamos a hablar del dialecto y nos preguntamos, ¿qué es el dialecto? Y vamos a respondernos de la siguiente manera. Son las distintas variantes de realización de una misma lengua respecto a las variantes geográficas.
Dicho de manera muy simple, es cómo varía una misma lengua de acuerdo al sector geográfico o a la región donde se la utiliza. Es así que nosotros vamos a entender que el castellano en Bolivia no se lo utiliza de la misma manera en Perú, tampoco en Colombia, en Chile, en Argentina o en otros países del habla hispana. Entonces, eso es el dialecto. El dialecto es cómo varía una misma lengua, en este caso el español, de acuerdo a las regiones donde las utilizan los hablantes. Vámonos con algunos ejemplos. En Bolivia nosotros, ese muchacho joven, le llamamos muchacho. Pero ¿cómo se le dice en España? En España se le dice chaval. O en Argentina se le decía antes pibe. Y en Perú se les dice chibolos. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos un ejemplo de dialecto. ¿Y esto sucede solo entre países? No. Esas diferencias o esas variantes también pueden suceder en un mismo país. Por ejemplo, en el occidente nosotros a este alimento que está hecho de masa lo denominamos pan. Pero en Oriente, en Santa Cruz, no se le dice pan, se le dice horneado. Ahí tenemos un ejemplo de dialecto, que es la variante del español de acuerdo a las regiones o a la geografía donde se utiliza la lengua. Ahora, en la actualidad se ha puesto de tendencia a hablar de acento. Nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre acento y dialecto? El acento se relaciona directamente con cómo vamos pronunciando las palabras. Por ejemplo, en Bolivia decimos casa, pero en España no utilizan la S tal cual, dicen caza, es el famoso ceseo. Entonces, a esta diferenciación en la pronunciación de las palabras se le dice acento. Alguna vez han debido de escuchar y le dicen, has venido con acento español o se te ha pegado el acento. Entonces, cuando hablamos de acento, hablamos de cómo se van pronunciando las palabras en diferentes lugares del mundo o de acuerdo a la diferencia geográfica que existe. Pongámonos otro ejemplo. Aquí podemos decir, mira lo que pasa, pero en otras regiones dicen, mira lo que pasa. Como ustedes se darán cuenta, ahí hay un ejemplo de acento. ¿Por qué? Porque la pronunciación de una palabra varía de acuerdo a la región. A eso se le llama acento. Otro ejemplo, en algunos lugares decimos te desapareces, tal cual. Pero en otras partes, en otras regiones donde se habla español, también dicen te desapareces. Entonces, cuando hay esta variación de pronunciación de una palabra, se le puede decir acento. Finalmente, vamos a hablar de qué es el idioma. Y vamos a decir que el idioma es la lengua propia de un pueblo o nación o de varios pueblos y naciones. El idioma es una lengua que oficializa un país como propia. La mayoría de las veces vamos a encontrar el idioma oficial de cada país en las constituciones. Es así que en Bolivia, en el artículo 5 de nuestra Constitución Política del Estado, el idioma oficial es el castellano. Y también todos los idiomas de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Eso quiere decir que en Bolivia no solo tenemos un idioma, tenemos 36. Ahora, vayamos a ver ejemplos de otros países. Aquí tenemos España. Y la Constitución Política de España dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. También España reconoce las lenguas de las comunidades autónomas. Vamos a otro ejemplo. Ecuador. Ecuador reconoce en su Constitución Política del Estado que el castellano es el idioma oficial de ese país. También el quechua, el zhuar y los demás idiomas ancestrales. Nuevamente, el idioma es aquella lengua que es reconocida por una nación, por un pueblo o por varias naciones. ¿Dónde se recoge esta declaración? En las constituciones políticas del Estado. Y como curiosidad, Estados Unidos en su Constitución Política del Estado no reconoce una lengua oficial. O sea que Estados Unidos no tiene un idioma. Eso es todo lo que quería decirles en esta clase. Me imagino que ahora vamos a poder diferenciar qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla, qué es el dialecto y qué es el idioma. Todo esto para poder expresarnos de manera correcta o reconocer algunos aspectos que se utilizan en la lengua día a día.
Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos la siguiente clase. Chao.